Biblias, por favor, y vayamos a Hechos capítulo 2. Así de pie vamos a leer las Escrituras. Bienvenidos este miércoles a nuestro estudio bíblico de media semana y continuamos con nuestra serie. Es elemental y vamos a estar viendo el tema de hoy de por qué no hablamos en lenguas. Yo sé que es un tema que ya hemos tratado, pero independientemente lo quise tratar en esta serie, así que voy a repetir unas cosas que yo sé que ustedes ya tienen memorizado, ya conocen bien el tema de memoria, hasta muchos se van a dormir, bueno, siempre se duermen de todas maneras, pero ahorita van a decir, no, ya conozco bien el tema, ya lo manejo bien, ya échenme encima a todos los pentecostales, que listo estoy, pero nomás tengan paciencia porque sí vamos a ver unas cosas que quiero que estén en esta serie, que queden claras, ya que en muchas iglesias hoy se están yendo carismáticas, se están volviendo de diferentes doctrinas. Es muy importante saber por qué nosotros no hablamos en lenguas. Ahora quiero que veamos entonces lo que dice en Hechos capítulo 2, comenzando en el versículo 1. Y está medio raro aquí porque todas las sillas están chuecas. Pero bueno, no sé quién las puso, pero está todo para acá. Bueno, solo yo me fijo en esto, pero bueno, ok. Noten por favor el versículo 1, la Biblia dice lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino un vino del cielo, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asientándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora vayan a Primera de Corintios, por favor, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. Ahorita vamos a ligar todo eso y dice la Biblia en el versículo 1, un versículo famosamente torcido por todos los pentecostales y carismáticos, y dice la Biblia: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces ellos leen como yo hablo en lenguas humanas y angelicales, pero dice si yo hablase en lenguas humanas y angelicales. Ahorita vamos a hablar de eso. Y vayan conmigo a 1 de Corintios 14, ya estamos ahí. Y vean conmigo un solo versículo. Y dice esto el versículo 19. ¿Estamos todos ahí? Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga este mensaje. Señor, te pido que me ayudes a enseñar tu palabra, ayúdame a enseñar con claridad, y te pido, Señor, que aún que este tema lo hemos visto, muchos aprendan bastante hoy, y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Muy similar a los católicos, muchas que pertenecen a iglesias carismáticas van a interpretar las escrituras como un poco tradicional o un poco quizás filosófico y por completo ignorando las escrituras en su pleno entendimiento. Muchas veces si alguien trata de corregir un católico en una área, van a decir algo como, pues es que así siempre lo hemos hecho y así es como nos han enseñado nuestros padres y así es como es. De la misma forma puedes sentarte con un pentecostal y enseñarle las escrituras de lo que dice acerca del tema de las lenguas, y van a decir algo muy similar. No, pues es que en nuestra iglesia vimos estos milagros, sino que yo también he hablado en lenguas, y tratan de afirmar que porque ellos han tenido una experiencia de una forma u otra, eso valida todo lo que las escrituras claramente enseñan. Es muy similar a un católico quizás jurando, ¿verdad?, por el cielo que han visto vírgenes llorar sangre, y como que de una forma u otra eso valida la idolatría o valida todo lo que ellos hacen incorrectamente en cuanto a las doctrinas marianas que ellos abrazan.
Entonces, mucha confusión hay sobre este tema de las lenguas. Se practica en muchas iglesias y iba a tratar de tener videos, pero ya hemos hecho eso anteriormente, mostrar videos de lo que estamos hablando, porque hay cosas increíbles que uno pensaría que las estoy inventando, pero no, que literalmente sí están sucediendo en iglesias hoy sobre cómo se practica lo que supuestamente es el don de lenguas. Entonces, es importante conocer cómo contestar teológicamente, cómo contestar dentro de su contexto. He hablado con varios pastores pentecostales y es un poco frustrante muchas veces hablar con ellos porque no tienen una estructura hermenéutica de interpretación de las escrituras, y cuando uno va a tener un debate teológico es muy importante conocer las escrituras, mantenerse en contexto. No podemos nomás sacar un versículo de la nada y afirmar que esto enseña algo que la Biblia no está enseñando. Y muchas de las pruebas y explicaciones de por qué se hablan en lenguas, o más bien lo que se practica en las iglesias carismáticas hoy, son de este sabor y estilo, donde la Biblia no dice esto, pero lo están implicando por encima en el nombre de que el Espíritu Santo es el que está produciendo esto. Así que vamos a entrar rápido porque yo sé que ustedes tienen nomás unas hojas, les quité un montón de cosas, pero yo tengo 13 hojas de notas aquí que voy a tratar de irme rápido porque yo sé que ya conocen el tema y ustedes pueden debatir esto con los ojos cerrados, ¿verdad? Y pues bueno, ¿verdad? Porque ya lo he explicado, ustedes digan que sí, si no me voy a sentir como un mal maestro, ¿verdad? Como que no les he enseñado nada, pero bueno, vamos a comenzar. Número 1, por favor, vean en sus notas. Enseñanzas no bíblicas sobre las lenguas. Entonces, ¿qué es lo que enclapsura todas las enseñanzas en cuanto a las lenguas? Y recuerden, estoy tratando todo lo posible de enfocarme en el tema de las lenguas. Las doctrinas carismáticas abarcan de todo tipo, de santa risa, de emborracharse en el espíritu, de ser, ¿cómo se llama? Matados en el espíritu, no sé cómo le llaman eso en español, cuando caen como muertos y se tiran al piso. Hay un montón de doctrinas. La iglesia Vineyard, por ejemplo, que inició en Australia, ellos ladran en el espíritu. Ladra, o sea, ¿quién ladra? Y todos ellos, o sea, así les prometen y ellos les dicen en lágrimas que eso es lo que el Espíritu Santo de Dios produce. Y es bien difícil tratar con toda la área de los carismáticos porque es sumamente amplia en todas sus prácticas y todo lo que hacen. Entonces vamos a enfocarnos y voy a tratar todo lo posible de nomás enfocar sobre el don de lenguas, que es el más practicado quizás y más común entre todas las iglesias carismáticas. Primero quiero que vean esas falsas enseñanzas de las lenguas. Primero, las lenguas son evidencia que has recibido el Espíritu Santo. En muchas de las iglesias, especialmente en las iglesias apostólicas, por decirlo así, y unas pentecostales, si nunca has hablado en lenguas, es que nunca has recibido el Espíritu Santo de Dios. Puedes creer, puedes tener una forma de creer, pero hasta que no hablas en lenguas, es que no ha llegado el Espíritu Santo en tu vida. Ahorita vamos a ver acerca de esto. Segundo, otra falsa enseñanza sobre las lenguas es que las lenguas son evidencia que has recibido la llenura del Espíritu Santo. Entonces van a haber unos carismáticos que van a decir, bueno, sí fuiste, ¿verdad? Sí llegó la morada del Espíritu Santo a tu vida, pero en realidad nunca has sido lleno del Espíritu Santo hasta que recibes el don de lenguas, y es cuando ahora sí la llenura del Espíritu Santo la has experimentado. Tercero, las lenguas son evidencia que has sido bautizado con el Espíritu Santo. Y eso es una mala interpretación sobre qué es lo que significa la palabra bautizado. Muy similar a la primera posición, que nunca has recibido el Espíritu Santo. Es lo mismo en cómo se está interpretando, nomás que diferente vocabulario. Si nunca has hablado en lenguas, nunca has sido bautizado con el Espíritu Santo. Muy bien, cuarto. Las lenguas son para hablar a Dios en un lenguaje de ángeles. Y al par de esta enseñanza también van otras que van a decir como, es que cuando hablas en lenguas, el diablo no conoce ese lenguaje más que Dios. Y eso es para que el diablo, no literalmente es lo que dicen. Y eso es para que el diablo no entienda lo que estás diciendo. Y siempre la pregunta automática es, bueno, y si tú no lo entiendes y ni el diablo lo entiende, entonces ¿para qué sirve?
De todas maneras, nadie lo entiende. No hay ningún fruto si yo no entiendo lo que estoy diciéndole a Dios. Simplemente es algo bien absurdo que otra vez lo vamos a ver a luz de las Escrituras. Si es que usted un día habla ese tema, asegúrese de siempre ir a las Escrituras, ya que hablar emocionalmente o debatir por un punto de vista que no es bíblico es un desperdicio de tiempo. Nosotros como bautistas creemos que la Biblia es la única autoridad de fe y práctica. Eso quiere decir que somos obligados a no nomás argumentar un punto de vista nomás porque no nos gusta. Si no tienen cuidado, muchos cristianos argumentan así. Es que eso suena como locos. Y sí suena como locos, pero eso no es la razón que no lo hacemos. Porque en fin, si Dios quisiera que nos viéramos como una bola de locos, pues nos vemos como una bola de locos, porque eso es lo que Dios quiere. Pero Dios nunca nos manda eso. Nuestro problema no es primordialmente porque sí se ven como una bola de locos. Ese no es nuestro problema primordial, es uno de los problemas. Nuestro problema primordial es porque la Biblia lo condena y es una falsedad enseñadas de las Escrituras y están torciendo las Escrituras para que ellos lleguen a conclusiones falsas. Nuestro problema es lo que dice la Biblia. Ahora, les vuelvo a decir, punto y aparte que si el don de lenguas y todo lo que se está viendo hoy fuera bíblico, todos tuviéramos que estar dispuestos a vernos como una bola de locos porque eso es lo que Dios quiere. Punto y aparte, nosotros, el hecho que se ven como locos, eso nomás es la cerecita arriba del pastel, pero no es nuestro problema primordial, muy bien. Entonces sí tenemos que ser bíblicos en cuanto al tema. Bueno, número 2, entonces, la verdad contradictoria. Y vamos a ver esto rápidamente antes de entrar a bastantes escrituras que tenemos que ver hoy. Primero, noten que una mala interpretación del día de Pentecostés guía a errores comunes de los carismáticos. Ahorita vamos a hablar en luz a qué me refiero, pero si ustedes regresan a Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, este tema de las lenguas fue en realidad el primer tema que tuve que dominar así 100%. Ya les había explicado que cuando yo me convertí, un amigo mío también comenzó a ir a una iglesia apostólica. Tenía raíces apostólicas, era más carismática. Y pues yo comenzaba a ir a la iglesia bautista de Lancaster en la mañana y la iglesia de él se llama la iglesia del pleno concilio de Dios o algo así. Y era una iglesia carismática. Ahí por primera vez, ya había ido como un mes a la iglesia bautista de Lancaster, entonces yo pensé, pues todas las iglesias cristianas son igual, y voy yendo a esta iglesia, y tuvieron un servicio de unción, y se desmayaba la gente, comenzaron a vomitar en el espíritu, y un montón de cosas. Entonces ustedes se imaginan, yo estaba sentado viendo, ¿qué es esto? Drásticamente fui de una iglesia que estaba todo en orden, a un relajo por completo. Estaban incluso corriendo alrededor de mí en la iglesia. Yo era el único parado ahí viendo a todos correr. No sabía lo que estaba pasando. Pero lo que sí me hice la pregunta era, ¿por qué esto? ¿Por qué se está haciendo eso y por qué allá no lo hacen? Entonces comencé yo a leer acerca del tema. Y una de las cosas que van a notar es una mala interpretación de lo que sucedió en el día de Pentecostés. Es algo muy importante que vamos a ir desarrollando ahorita. Noten segundo para ir comprendiendo esto más a profundo. Cuando uno es salvo, es sellado por el Espíritu Santo. Nosotros contendemos que independientemente de hablar en lenguas, la Biblia sostiene que si crees, eres sellado por el Espíritu Santo y por esencia te haces el templo del Espíritu Santo de Dios. En esencia eres salvo para siempre. Muy bien. Dice la Biblia, para hablar de lo que dice la Biblia en Efesios 1:13. En él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, ¿qué dice? Con el Espíritu Santo de la promesa. Muchas de las referencias, incluso el 90% de las referencias van a estar solo en las pantallas, porque no les iba a imprimir un librito de todas las referencias, porque son muchas. Efesios 4:30, la Biblia nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de redención. Entonces, la Biblia claramente dice que el día que yo creo,
Ese es el día que yo soy sellado. Ese sello es hasta el día de redención. En otras palabras, lo que asegura mi salvación en parte es el sello que Dios puso en mi vida con el Espíritu Santo de Dios, el cual dice y da testimonio que ahora yo soy un hijo de Dios hasta la redención. Esto sucede sin señal, sin nada, simplemente en el momento que yo creo. Quien sella es Dios, y dice la Biblia en 2 Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado, hablando de Dios en contexto, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nadie ve cuando esto sucede, conforme a la Biblia, no hay una señal, no hay nada místico que sucede, simplemente crees y el Espíritu Santo toma morada en uno, somos sellados con el Espíritu Santo. Esto me está llevando a comprender el día de Pentecostés, porque para el día de Pentecostés, la mayor parte de los pentecostales creen que el Espíritu Santo desciende por primera vez en Hechos capítulo 2 en el día de Pentecostés. Y ellos dicen, la iglesia nunca había recibido el Espíritu Santo y cuando llega por primera vez lo que sucede es que hablan en lenguas. Entonces, las lenguas tienen que ser una evidencia de que recibiste el Espíritu Santo. Si ven la lógica que lleva esta posición errónea. Entonces, vamos a ver si esto se puede sostener a la luz de las Escrituras, pero nadie ve cuando eso sucede lo que es el sello del Espíritu Santo, es el cuerpo se convierte en el templo de Dios. Noten tercero, por favor. El día de Pentecostés no fue el día que los creyentes fueron sellados con el Espíritu, fue un poco después de la resurrección. Y eso es algo que ya les he enseñado y fuimos en detalle esto, pero rápidamente por causa del contexto y de quizás de críticos que un día puedan estar viendo este video, quiero tener esto en contexto. Vean que la promesa y condición por la morada del Espíritu Santo es algo muy claramente descrita en las Escrituras. Juan 14, 16 al 17 se da la promesa y se da la condición para que puedan recibir el Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora, ¿qué dice ahí? ¿Y estará dónde? Entonces la promesa es de que el Espíritu Santo ya estaba con ellos, pero un día iba a estar en ellos. El cambio de dispensación sucede cuando entonces el Espíritu Santo de Dios mora dentro del creyente y ya toma morada física, por decirlo así, literal, dentro del creyente. La condición entonces, que entonces vemos que la Biblia pone, y vean Juan 16, 6, que está también ahí. Todas las referencias están anotadas en sus notas, pero las pueden ver rápidamente aquí en la pantalla. Antes dice, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, que os conviene que yo me quede. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me ¿qué? Fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De justicia. Y entonces la condición en Juan 16, 6 al 8 es que el Espíritu Santo de Dios no podía morar sobre ellos hasta que Él se fuera. Y eso es algo muy clave porque cuando uno está debatiendo entonces tenemos que definir qué significa que Él se fuera. Para muchos ellos van a leer, mas si me fuera, es decir, ellos lo están por automático ligando a Hechos capítulo 1, cuando Jesús se va y los ángeles lo esperan y ellos dicen, mira, este mismo Jesús que se fue es el mismo que va a regresar. Y ellos dicen, ahí se fue. Entonces, a partir de ese momento, el Espíritu Santo es cuando llega. Hechos capítulo 2, entonces, cae muy bien en esta teoría, si a eso se refería Jesucristo. Sin embargo, la Biblia no dice tal cosa. Él nomás dijo, si me fuera. ¿Y qué significa irse? Significa irse por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, por última vez. Pues sabemos que bíblicamente, Jesucristo se fue 3 veces. Entonces Jesús se fue 3 veces, y eso es bien importante, porque para cuando llega el día de Pentecostés, el irse, vamos a tener que definir entonces qué es lo que esto sucede. Hechos 1, sí se fue por última vez, pero no fue la única
vez que se fue. Noten también eso aquí en la pantalla. Ellos creen y dice, cuando me vaya por última vez, os lo enviaré. Eso es lo que ellos piensan que Jesús dijo. Cuando yo ya me vaya por la última vez, es cuando ahora sí puede venir el Espíritu Santo, pero la Biblia no dice eso. Él dice, cuando me fuera, si yo no me voy, el Espíritu Santo no regresa. Ahorita vamos a aterrizar esto. Pero noten que no solo dice más si me fuere. ¿Y qué significa entonces esto? Jesús, noten, se fue 3 veces. Se fue cuando estuvo en la tumba, se fue cuando subió al Padre y se fue por última vez en Hechos 1. Comprendemos entonces que cuando Él dijo, si yo me fuera, recuerden que en contexto les está diciendo de su muerte. Mira, yo me voy y es necesario que yo me vaya. No, pero ¿cómo? Ellos no estaban entendiendo lo que Jesús estaba tratando de decir. Él nomás dijo, es necesario que yo me vaya. Y Él estuvo lejos de los apóstoles cuando primero murió, porque estuvo 3 días y 3 noches en la tumba. Cuando Él resucita y lo ve María Magdalena, recuerden que le dijo, no me toques porque aún no he ascendido al Padre, Juan capítulo 20. No le permitió que lo tocara porque tenía que subir al cielo para hacer la ofrenda por la expiación de los pecados. Pero cuando Él regresa, ya había subido al Padre, ya había hecho expiación, por decirlo así, ya se había hecho la ofrenda, porque entonces sí le permitió a Tomás que lo tocara. Quiere decir que Él ascendió, fue al Padre, regresó, ya lo comenzaron a tocar. Entonces Él se apartó del mundo al subir al Padre y se fue por última vez en Hechos capítulo 1. Así que si alguien me dice, pues es necesario que se fuera, pues sí, ya se fue 3 veces o ya se fue 2 veces. Entonces no era necesario Hechos capítulo 1 como vida y muerte sobre cuándo Él se iba a ir. Noten también otra condición para que llegara el Espíritu Santo era la glorificación de Jesús. Y no se imaginan, hermanos, esto es algo bien grande y contendido. Estaba viendo mis libros de teología y cuántos hermanos, buenas intenciones están errados en esto, pero bueno, se las vamos a dar. Muy bien, les vamos a perdonar eso. Cuando lleguen al cielo verán que tengo toda la razón. Bueno, eso pienso, ¿verdad? Pero noten, Juan 7:37, noten. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, del interior corren ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que habían de recibir, porque obviamente no lo habían recibido, los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún, ¿qué? Entonces llegamos a esto, que el Espíritu Santo de Dios no se podía dar porque Jesús aún todavía no había sido glorificado. Una pregunta muy importante es, pues, ¿qué significa ser glorificado? Una vez más, las iglesias carismáticas y mucha gente que aún no son carismáticos van a decir, el glorificarse es cuando Él asciende por última vez en Hechos capítulo 1. Para ellos es cuando Él es glorificado y asciende en gloria, es glorificado. Entonces el Espíritu Santo no podía venir hasta que Él fuera glorificado de esta forma. Pero espérenme, ¿qué dice la Biblia? A eso se refería Jesús cuando Él dijo que tenía que ser glorificado. Ellos una vez más están interponiendo una definición o una perspectiva de algo que la Biblia no dice. La Biblia nomás dice, no se había dado el Espíritu Santo porque Él todavía no había sido glorificado. Entonces, vean eso en la pantalla, Jesús tenía que ser glorificado y tenía que irse como condiciones para que los creyentes pudieran recibir la morada del Espíritu Santo. Sigan viendo, todo eso se cumplió antes que Jesús les diera el Espíritu Santo en Juan 20:22. La glorificación de Jesús vino al resucitar de los muertos y esto es claramente visto en las mismas escrituras. Si yo le pregunto, a ver Jesús, a ver. Por favor, dime, ayúdame a entender qué significa glorificar. O sea, que el Espíritu Santo no había venido porque no había sido glorificado. ¿A qué te referías? Y yo pienso que Jesús va a ser, oh Luis, por favor lee la Biblia. Porque ahí claramente lo dice en Juan 12:23. Y noten lo que dice Juan 12:23. Jesús respondió diciendo,
ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea ¿qué? ¿Y a qué se estaba refiriendo? ¿A la ascensión que no iba a suceder hasta 60 días después que él dijo esto? La hora es más de un mes. Ahora noten en Juan 17:1, eso ya estaba aquí a punto de morir, muy cerca de su crucifixión, y dice, estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿Y qué dice la palabra ahí? Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. La glorificación de Jesús en realidad sucede cuando Él resucita de los muertos. La hora ya había llegado. Él no lo está diciendo, un día me va a glorificar, un día voy a ser glorificado. No, dice, la hora ha llegado. Entonces, los discípulos no entendían todo lo que Él enseñaba de su muerte y resurrección, como para dar evidencia una vez más de lo que está sucediendo dentro del contexto. Si Él tenía que ser glorificado y si Él tenía que alejarse de los discípulos, eso es muy fácil entendido dentro del contexto. Pero creo que otra evidencia grande acerca de que recibieron el Espíritu Santo era que los mismos discípulos no creían en Jesús. Y son cosas que una vez alguien me pregunta, pastor, pero ¿cómo puede ser posible que los discípulos no creían? Porque dice la Biblia claramente que ellos no creían hasta que no se les abrió el entendimiento. Ellos estaban en sus mejores esfuerzos tratando de comprender todo lo que Jesús enseñaba y aún así no lo entendían. Por eso les hablaba en parábolas y ellos aún todavía no lo entendían por completo. Les decía acerca de su muerte y la resurrección y ellos todavía no entendían. Se les quedaba viendo a Jesús como, ¿de qué estar hablando? Y era porque no tenían el Espíritu Santo de Dios. Déjales doy estas evidencias rápidamente. Juan 12:16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue, y ahí está la palabra otra vez, ¿cuál es la palabra? Entonces se acordaron de esas cosas que estaban escritas acerca de Él y de que les había dicho. Una de las condiciones para que el Espíritu Santo llegara era que Él fuera ¿qué? Glorificado. Ellos no entendieron lo que Jesús les dijo hasta que Jesús fue glorificado. Si vamos a usar la misma terminología de muchos carismáticos de hoy y muchos que creen que el Espíritu Santo llegó por primera vez en el día de Pentecostés, entonces en realidad los discípulos no entendieron todo lo que Jesús dijo hasta Hechos capítulo 1. Y eso sería un error totalmente garrafal bíblicamente, porque claramente nos dice la Biblia cuándo es que ellos entendieron todas las cosas que Jesús les había enseñado. Entonces, y claramente aquí dice que ellos no lo entendieron hasta que fue glorificado. Entonces, es muy importante conocer eso, porque si un día están en un debate, hermanos, aquí los tiene en jaque drástico, fácilmente, muy bien, en cuanto a las escrituras. Entonces, veamos un poco más acerca de eso. En Juan capítulo 2, versículo 21 y 22, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Recuerden, él dijo, destruid ese templo. Hermano Pedro hizo buen trabajo hablando del templo, ¿verdad? Y en 3 días lo edificarás. En ese contexto dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos, ¿qué dice ahí? Que había dicho esto. ¿Y qué sucedió después de la resurrección? Y creyeron la escritura y la palabra. ¿Cuándo sucedió eso? Dice la Biblia, cuando él resucitó. ¿Y qué dice el otro versículo? Que hasta que no fue glorificado. Entonces él no entendió. Entonces, hermanos, lo que estamos viendo aquí que claramente es después de su resurrección que ellos entendieron. Noten Juan 20, versículo 9. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él ¿qué? Juan 20, hermanos, él ya había resucitado en este momento. Juan 20, 29. Llegó las mujeres que fueron a la tumba y les dijeron, Jesús resucitó. Y nos dice la Biblia que en este punto todavía no creían las escrituras. Y qué curioso que no es hasta que les sopla y les da el Espíritu Santo que su entendimiento se abre, creen. Pues ¿qué ha sucedido? Jesús ya fue glorificado, ya se alejó de ellos, ya se confirmó lo que él había profetizado. Pero vamos a hablar todavía más a profundidad de eso. Noten Lucas 18, 33 y 34.
Yo sé que ya sabían que iba a ir ahí, ¿verdad? Porque es lo que están pensando, pero dice la Biblia, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Y esto me fascina. Pero ellos nada que de estas cosas, y la palabra les era que, y no entendían lo que sé. Otra vez, llegamos otra vez a lo mismo. Él está diciendo, y me van a crucificar, y ellos nomás están, literalmente les fue encubierto. Sabemos cuándo creyeron. Y algo que a muchos se les olvida, que Jesús mismo le dijo, oh mira, les conviene que yo me vaya porque el Espíritu Santo, Él les va a enseñar toda la verdad y Él va a testificar de mí. ¿Y cuándo sucedió eso? Pues hasta cuando, que no resucitó, que recibieron el Espíritu Santo. Vean Lucas 9:45. Lucas 9:45. Hermano Joan, si prende el aire, no sé quién lo prendió, pero lo puso en auto y no lo... pues aquí está el hermano Pedro, hermano, si ahí lo prende, por favor. Luego voy a escribir un libro inspirado por Dios de cómo prender aires acondicionados, pero noten por favor, ok. Lucas 9:45 dice la Biblia, mas ellos no entendieron estas palabras, pues les estaban, ¿qué dice la Biblia? Veladas, para que no las, ¿qué? Y temían preguntarle sobre estas cosas. ¿Cuántos tuvieran miedo de preguntarle algo a Jesús? Y yo pienso que como ya había repetido eso, ellos no entendían, como que se le cambian y tú pregúntale a ver qué significa esto. Pero recuerden, aquí dice la Biblia que aún ellos no entendían, y la palabra clave aquí es porque eran veladas. Eso es sumamente importante porque ahorita lo vamos a atar esto a otro contexto. Dice la Biblia en Lucas 24:9-11, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía que las palabras de ellas y no las todavía. Estamos hablando aquí 2 versículos antes que se les abre el entendimiento. La Biblia claramente dice que todavía no creían las Escrituras. ¿Y por qué eso es bien importante, hermanos? Es bien importante por lo que la Biblia nos dice. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu Santo. Aún los discípulos que eran parcialmente creyentes porque no tenían el Espíritu Santo morando en ellos, muchas cosas eran veladas a ellos, especialmente, particularmente a lo que corresponde al Evangelio o la muerte y la resurrección de Cristo. Claramente dice la Biblia que no entendían las Escrituras, que les eran veladas las Escrituras, que no las comprendieron hasta que no resucitó, porque a propósito, sin el Espíritu Santo de Dios, hermanos, y les voy a decir eso con quizás cuidado, la gente incrédula, por más que quieras discutir con ellos, como no tienen el Espíritu Santo de Dios, hay muchas cosas que no entienden. No pierdas su tiempo argumentando cosas profundas con gente que no tiene el Espíritu Santo, es una pérdida de tiempo. Si para muchos de los cristianos parecieran que son incrédulos cuando se mencionan las palabras diezmo, ofrenda, da, ¿verdad? Porque ellos van a estar sentados así. ¿Qué está diciendo el pastor? Es como que son veladas a ellos, ¿verdad? Ahora, imagínese a alguien que sí es un creyente, o que no es creyente, perdón, que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Vayan conmigo, porque aquí sí quiero que vayan y abran sus Biblias a 2 Corintios 3, versículo 15. ¿Estamos todos ahí? Y quiero que comprendamos entonces, porque ya hemos visto, las cosas les eran veladas a los discípulos. Primera de Pedro 2:14 nos dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Aquí en 2 de Corintios 3, versículo 15 nos dice lo siguiente. Van a ver cosas que sería bueno que usted subrayara, especialmente si un día sí planea dialogar este tema. Dice la Biblia, aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre ¿qué?
hablando de los judíos porque no creen, no tiene el Espíritu Santo, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Porque cuando se conviertan al Señor, el velo ¿qué? Se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Por tanto, nosotros todos mirando cara a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, otra vez les digo, los incrédulos, dice la Biblia, los judíos que no tienen el Espíritu Santo, todo incrédulo, las verdades son veladas. Dios ha permitido que el incrédulo, por medio de la palabra, entienda suficiente el evangelio para ser salvos, pero muchas cosas siguen veladas, porque son locura para el hombre natural. Es por eso que se tiene que predicar la palabra de Dios para que puedan tener fe y para que la palabra de Dios penetre el corazón de piedra. Porque es como una espada de doble filo que Dios usa para dar suficiente verdad para que ellos tomen una decisión sobre si quieren creer o no creer. Pero lo que les estoy diciendo es que los mismos discípulos, estas cosas eran veladas. Y tenemos que ver entonces cuándo es que entonces recibieron el Espíritu Santo o el entendimiento de las Escrituras. Y vean ahora sí Lucas 24, 44 y 45. Recuerden que en el versículo 43 la Biblia dice que aún no creían las Escrituras porque eran locura para ellos. Y dice aquí en Lucas 24, 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué dice la Biblia ahí? El entendimiento para que comprendiesen ¿qué? Es muy sencillo. Entonces, si está un día debatiendo eso, yo le dijera a ese pentecostal o carismático, entonces, pues dice la Biblia acá en Juan 2, que no podían creer hasta que Él no fue glorificado. Entonces, ¿ya fue glorificado? Sí. Entonces, el cumplimiento para recibir el Espíritu Santo de su glorificación ya se cumplió para ese entonces, porque acá dice la Biblia que hasta que no fue glorificado no entendieron las Escrituras. ¿A cuál es? No pueden tener todo. ¿Cuál va a ser la verdad bíblica? Entonces, obviamente, aquí reciben el entendimiento y el versículo paralelo a este momento, Juan nos dice lo siguiente. Juan 20, 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué se les abrió el entendimiento? Porque reciben el Espíritu Santo. Ahora, muchos autores han tratado de decir que eso fue un espíritu temporal, que eso era nomás como que para que aguantaran de aquí hasta entonces. Lo ven como que si yo sé que van a caminar de aquí a mi casa y la casa mía es el momento que ustedes reciben cubetas de agua, yo les voy a dar una botellita, toma de aquí para entonces, para que aguantes de aquí entonces. Y esa simplemente es un torcimiento de las Escrituras. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos da ningún motivo de por qué dar una interpretación que la misma Biblia no describe aquí. Les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Pues recibieron el Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que significa en griego? Que recibieron el Espíritu Santo. No hay otra forma de ver eso, simplemente así dice la Biblia. Ahora, yo sé que aún muchos bautistas y tengo amistades mías con las que hemos contendido sobre esto y yo les digo, mira, la única razón que quieres redefinir lo que eso dice es porque no cabe en tu ideología de cuándo es que se recibe la morada del Espíritu Santo. No, dicen, pero es que no puede ser, que porque aquí dice, y no tengo el tiempo ni de entrar a lo que es el bautismo al Espíritu Santo, pero eso es bien importante comprender eso, que si dice recibir el Espíritu, me guste o no me guste, me haga incómodo o no me haga incómodo, pues así dicen las Escrituras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que analizar por qué dice esto aquí y qué está sucediendo en el día de Pentecostés. Muy bien, entonces claramente la Biblia enseña cuándo es que recibieron el Espíritu Santo y en el mismo día que la morada del Espíritu Santo llega a ellos es el mismo momento que el entendimiento fue abierto. Porque el Espíritu Santo es el único que puede enseñar toda la verdad. Y Él es el único que iba a testificar de Jesucristo. Y eso sucede en este mismo momento. Entonces, ahora rápidamente veamos número 3, por favor.
Noten número 3, el don de las lenguas era un don de señal para convencer a los judíos. Otra verdad que tenemos que ver aquí, no solo las ideas erróneas de lo que era el don de lenguas, y no solo vimos también ya la clarificación de estas cosas, pero una verdad que es indudable, que el don de lenguas era un don de señal. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos esos dones son dones apostólicos o dones de señal? Vean en sus notas, por favor. Y esto es por eso que este tema es muy importante. Primero, los judíos piden señal. Sin duda la Biblia, esto es lo que la Biblia enseña. Juan 2:18 dice la Biblia, y los judíos respondieron, le dijeron, ¿qué dice ahí? ¿Qué señal nos muestras que haces esto? 1 Corintios 1:22, porque los judíos ¿qué piden? Y los griegos buscan. Ok, entonces, ¿saben por qué ellos piden señal? Y yo sé, hermanos, les doy un poquito de historia aquí. Cuando Dios iba a sacar la nación de Israel, Él decide usar señales. Él podría haber mandado a Moisés y le hubiera dicho, pues ve y diles que yo te dije y punto. Pero no, Dios decidió usar mano fuerte. Si ustedes recuerdan, Él trajo milagros. Mira, la nación de Israel básicamente salió de Egipto viendo un montón de señales de lo que Dios estaba haciendo. Incluso cuando Dios llama a Moisés y aún Moisés dice, nadie me va a creer. Vean lo que dice la Biblia en Éxodo 4, versículo 1, está aquí en la pantalla. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él dijo, échala en la tierra, y le echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Y luego que dijo Dios, versículo 5, por esto creerán que ¿qué? Que se ha aparecido Jehová. Y el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios claramente le dijo, Moisés, ¿sabes por qué van a creer que yo he aparecido a ti? Por esas señales que tú vas a hacer. Tú vas a hacer señales enfrente de ellos y ellos van a ver y van a creer por las señales de que tu vara se hace una culebra, que la vara vas a extenderla y se va a abrir el mar, porque tu vara va a pegarle un peñasco y va a salir agua, porque yo voy a estar en una nube. Y Jesús está diciendo, ellos van a ver esas señales y van a poder creer. Pero sigamos entonces. Segundo, al no tener la Biblia completa circulando, las señales eran la única forma de verificar el mensaje de Dios. Ahora, imagínense, hermanos, ahorita, teniendo la Biblia en mano, imagínense todas las contiendas que hoy existen de creencias y de diferentes cosas, teniendo la Biblia en mano. O sea, en otras palabras, si lo dudas, ¿dónde consultamos la Biblia? A ver si lo dijo Dios. No me imagino ministrar en los tiempos de los apóstoles cuando no había Biblia. Gente es gente, hermanos. Y quiero que se imaginen de que si hoy yo me parara y nomás les dijera, pues fíjate que Dios me reveló esto anoche, comí bien pesado anoche, huevos con machaca para ser específico, ya que muchos me regalaron machaca y la he estado disfrutando, hermanos, a ver si no me muero de colesterol o no sé qué pasa, pero he estado comiendo mucha machaca. Pero bueno, y supongo que tuve un sueño y ahora de repente tengo un mensaje de Dios, y en ese tiempo no había ni forma de cómo verificar si verdaderamente Dios me lo dijo. Y eso es algo bien importante en cuanto al comprender por qué existían los dones apostólicos. Como la Biblia no circulaba como hoy, ¿cuál iba a ser la base de autoridad? ¿Saben por qué se levantaron tantas falsas doctrinas en la primera época de la iglesia? Porque la Biblia no estaba completa y no circulaba. Entonces gente comenzaba a decir, ¿por qué creen que existen los libros apócrifos? Los libros apócrifos son libros supuestamente escritos, inspirados por Dios, que fueron rechazados. ¿Por qué tuvieron que hacer esto? Porque de repente apareció el Apocalipsis de Pedro, ¿verdad? Casi 200 años después que él muere. ¿Quién escribió eso? Pues no fue Pedro. Y luego comienza a salir el libro de Sabidurías, el libro de Tobías, y comienzan a salir un montón de diferentes supuestos manuscritos inspirados que no fueron escritos por los mismos apóstoles. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había WhatsApp, no había Facebook. ¿Cómo? O sea, no era como que, mira, pues
aquí yo voy a enseñar allá en una ciudad, en un pueblito donde no había ni forma para que ustedes verificaban que yo venía por parte de Dios. Yo nomás llegaba a decir, pues mira, vengo con un mensaje de Dios. Ay, ¿cómo saben ustedes que es de Dios y no del diablo? Dios usaba dones apostólicos para que Dios, juntamente con esos milagros, fuera una forma de verificación al pueblo que estaba escuchando las predicaciones en ese tiempo. No había otra forma que ellos podrían verificar, porque aún el Viejo Testamento, no crean que el Viejo Testamento circulaba como hoy tenemos la Biblia. Antes, tener un manuscrito, hermanos, o tenías que ser sumamente millonario, porque costaba mucho, porque imagínense, todas las copias eran a mano. Si ahorita gente se queja por 800 pesos de una Biblia, imagínate lo que yo te cobrara si yo la tengo que escribir a mi mano. O sea, no voy a pasar, ¿verdad? 3 años haciéndote una copia de Juan para regalártela, porque estaba todo a mano. Nomás quiero que comprendan la época, que es totalmente diferente. Ahorita se imprime, ahorita si quieres un capítulo, o sea, voy a mi computadora y te imprimo un capítulo en segundos. En ese tiempo no era así. Y sin embargo, estaban creciendo el número de los discípulos y estaban creciendo, pero cuando comenzaron a esparcirse fuera de Jerusalén, ahora sí, allá ellos. Porque en Jerusalén estaban los apóstoles, estaban todos los ancianos que ellos estaban colocando en diferentes ciudades, que recibían las cartas de los apóstoles, pero aparte de esto, no había forma de que gente verificaba que sí eran mensajes de Dios. Entonces, Dios usó dones apostólicos para ayudarles a los apóstoles con su mensaje. Así como Dios le ayudó a Moisés con la vara, tira la vara y se hizo una culebra, dijo, por esto van a creer en ti. Dios estableció dones para que fuera lo mismo en la vida de los apóstoles, diciendo, mira, por eso van a creer en tu mensaje, porque yo voy a estar contigo por medio de estos prodigios. La Biblia dice en Marcos 16, 17. Noten, y esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas, que dice, lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay iglesias pentecostales, bueno, en los Estados Unidos, especialmente en el estado de Pensilvania, hay varias iglesias donde gente ha muerto. Han malentendido las escrituras. Ellos piensan que todos podrían tomar veneno y sobrevivir. Hay iglesias pentecostales de las reuniones de la santidad que los pastores sacaban víboras, cascabeles y las tiraban en la congregación. Y si te mordían, ellos decían, pues si eres salvo no vas a morir, porque así dice la Biblia que haces. Imagínense. ¿Cuántos quisieran que yo les tirara una serpiente? Nada más para ver, vamos a ver quién es salvo el día de hoy, vamos a tirarle serpientes. Pero noten las primeras palabras y ¿qué dice la palabra ahí? Señales. Y estas señales seguirán a los que creen. Hebreos 2:4, noten por favor. Testificando ¿quién? Dios juntamente ¿con qué testificaba Dios? Dice la Biblia, ¿con qué? Señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo, ¿según qué? Eso es bien importante. ¿Qué hacía Dios? Testificaba junto con ellos. Eso es bien importante porque en esta época definitivamente ibas a necesitar un milagrito por aquí y por allá para confirmar que sí estás predicando de parte de Dios. Hay otros versículos, por ejemplo, Hechos capítulo 4, versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y noten, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan ¿qué? Sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué sucedió? Tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Algo que quiero que vean en este patrón era esto. Cuando Dios daba señales, no era para el beneficio de ellos, no como las iglesias carismáticas de hoy. Se ponen a revolcarse en el piso, comienzan a hablar en lenguas, comienzan a ladrar, a emborracharse en el espíritu y hacen un montón de cosas que en realidad no benefician a la iglesia. Ellos mismos son beneficiados y edificados,
Pero aquí cuando la Biblia nos dice que Dios testificaba juntamente con ellos, era para el beneficio de otras personas, para que otras personas fueran salvas, para que escucharan el Evangelio y fueran convencidos. Allá en Hechos 5:12 la Biblia nos dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes. En el pórtico de Salomón, en Hechos 14:3. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. ¿Y cómo daba testimonio a la palabra de su gracia? ¿Cómo? Concediendo que se hiciesen, ¿qué? Por las manos de ellos, señales y prodigios. Hermanos, la Biblia es clara. Nosotros no dudamos que Dios usaba prodigios y señales. En lo que nosotros contendemos es porque lo hacía para poder convencer a incrédulos del mensaje que ellos estaban predicando. Era la única razón. Hoy en día uno pensaría que es la voluntad de Dios sanar a todo mundo. Y lo curioso es que cuando ellos leen Hechos, ellos piensan que si lees Hechos del capítulo 1 al capítulo 14 pasaron 3 meses. Estamos hablando épocas de iglesia aquí. Del capítulo 1 al capítulo 14 han pasado como 20, 30 años de la iglesia en acción, pero ellos lo están leyendo como que si cada semana se estaban haciendo prodigios y señales y estaban resucitando a gente de los muertos y todo el mundo estaba hablando en lenguas. Ahorita vamos a ver que en el libro de los Hechos, ¿saben cuántas veces se menciona que se hablaron lenguas? 3 veces en todo el libro. Uno pensaría, a como lo practican en las iglesias de hoy, que eso era una práctica tan común que literalmente la Biblia está lleno de gente hablando en lenguas, pero no, 3 veces en todo el libro de los Hechos. Una vez claramente fue del Espíritu Santo, las otras 2 veces, ahorita vamos a hablar de eso, puede no ser del Espíritu Santo. Y eso es importante para poder debatir ese tema, pero entonces veamos, para ir terminando aquí, noten tercero, los dones apostólicos serán temporales hasta que venga lo perfecto. Estos dones iban a ser temporales hasta que venga lo perfecto. Dice la Biblia, 1 Corintios 13, versículo 8 al 19. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán, ¿qué? Las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que dice, entonces lo que es en parte se acabará. Noten esto, lo perfecto no dice el perfecto. Los apostólicos o los carismáticos dicen que lo perfecto se refiere a la segunda venida de Jesucristo. Ellos creen que los dones apostólicos en realidad no se acaban hasta el rapto. Hasta que venga el perfecto, pero no dice el perfecto, dice lo perfecto. En griego es neutral la palabra, no es de persona, no él o ella, es de un objeto, cuando venga lo perfecto. Entonces, no está hablando de una persona, está hablando de un artículo. Nosotros contendemos que es la palabra de Dios, sin embargo, en contexto, no dice más cuando venga la palabra de Dios. Pero algo que sí tenemos para confirmar esto es esto. ¿Sí recuerdan que Pedro fue al monte de transfiguración? Y cuando vieron a Jesús transfigurarse, esto ha de ser algo increíble porque inmediatamente querían hacerle un tabernáculo a Jesús. Y yo pienso que ellos pensaron que iban a morir, porque si ustedes recuerdan cayeron al piso. Cada persona que ha visto a Dios pues muere, entonces de repente comienzan a ver ese resplandecer de Jesús y ellos se tiran y piensan que ahora sí se va a acabar todo, vamos a hacer un tabernáculo. Fue una experiencia increíble. Yo pienso que esta es una experiencia tan poderosa que fácilmente Pedro podría haber testificado con esta experiencia, haber dicho a todo el mundo, mira, fíjate que a mí me tocó una vez, vimos no solo a Moisés y a Elías que aparecieron, pero no hombre, Jesús mismo comenzó a desvelarse y comenzó a salir su esencia y casi vemos la gloria de Dios, casi morimos todos ahí. Y qué experiencia tan más increíble, pero a que no saben qué. Para cuando ya estamos al fin de la época apostólica, cuando ya Pedro, ya están todos los apóstoles ancianos, cuando ya estamos en segunda de Pedro, él comienza a hablar de esta experiencia.
Y todos sabemos de los evangelios que sí tuvo esa experiencia, la que él vio. Y Pedro dijo lo siguiente, al fin de dar su explicación de esta experiencia, y dice 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética que dice, ¿más segura de qué? Más segura de su testimonio, de su experiencia del monte de transfiguración. Dice, a la que hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué curioso que después de dar una increíble experiencia, ¿sabes lo que está diciendo Pedro? Pero más importante que mi experiencia es la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Las cartas, dice, y serían sabios que se agarraran bien de esto. ¿Por qué está diciendo Pedro eso? Porque él ya está a punto de morir. Para cuando ya escribe 2 de Pedro, estamos a la parte postrera ya de lo que es la iglesia primitiva apostólica, en la era apostólica. Ya estamos llegando hacia el final. Ahora sí, la atención que ellos están poniendo es sobre las escrituras y no sobre sus experiencias. El tono comienza a cambiar. Fíjense que ya cuando vemos en 2 de Timoteo, Timoteo estaba enfermo de su estómago. 2 Timoteo, ya estamos casi al final de la vida de Pablo. Pregunta, ¿por qué no sanó a Timoteo de sus enfermedades del estómago? Qué curioso que casi hacia el fin las cosas ya estaban cambiando. Es más, para 2 de Timoteo, ¿qué le dice a Timoteo? ¿Sabes qué? Tráeme los libros y tráeme los pergaminos. Qué curioso que no le dijo, mira, pues Timoteo, estás enfermo, ahorita en el nombre de Jesús te declaro sano. No. Toma un poco de jugo, un poco de vino por causa de tu estómago y ya no tomes agua, el agua le estaba causando daño. Ahora no salgan de aquí, van a ir a tomar vino porque eso no es lo que estaba diciendo. Él está teniendo enfermedad del estómago, pero noten que él no fue sanado por Pablo. Oye, si él es un apóstol, él tiene todos los dones, como hoy uno pensaría que Dios quiere a todos sanar. ¿Por qué no tuvo Pablo una conferencia de sanidad para haber sanado a Timoteo? Nada de eso. Le dijo, ve y tómate mejor jugo por causa de tu estómago y no tomes agua más. Ahora, si Pablo estuviera viviendo en nuestra época, todos los carismáticos y todos los pentecostales, no, pues sánalo y grítale en el nombre de Jesús para que se desmaye y lo vas a sanar. Y si no lo sanas es culpa del enfermo. Porque es lo que le echan la culpa a la gente. No, es culpa del enfermo que no fueron sanos. Bueno, ahí vamos en secuencia. Los dones de señales iban a ser temporales hasta que lo perfecto, nosotros creemos que lo perfecto se refiere a la palabra de Dios. Quinto, noten, las señales eran para los incrédulos, no para los salvos. Otra cosa que contendemos, tanto afán de querer escuchar a otros hablar en lenguas. Y es bien curioso que entre la misma iglesia casi obligan a todo el mundo a tener que buscar el don de lenguas para que exista señal, pero la Biblia dice claramente que el hablar en lenguas es una señal para los incrédulos. Entonces, ellos mismos están diciendo, nosotros somos una bola de incrédulos y queremos ver señal. Dice la Biblia en 1 Corintios 14:22, noten, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino que, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los. Entonces, si viene un carismático, te dice, quiero que hables en lengua, dile, ¿que eres un incrédulo? ¿Estás diciendo la verdad que eres un incrédulo? O sea, ¿tú eres un incrédulo? Sí, entonces, ¿por qué me estás pidiendo que hable en lengua si el don de lenguas es una señal para los incrédulos, no para los creyentes? Me estás diciendo entonces que eres un incrédulo. No, no soy incrédulo. Entonces, ¿para qué me estás pidiendo una señal que es para los incrédulos? Amén. 3 veces en toda la Biblia se habló en lenguas. Más bien en el libro de los Hechos, perdón. 3 veces. Los judíos son los que piden ¿qué? Señal. Los judíos en realidad en la Biblia son incrédulos, son los que no creían en Jesucristo. Las 3 veces en el libro de los Hechos que se habló en lenguas, las 3 veces habían judíos presentes. Ahorita les voy a hablar de 2 posibles interpretaciones, ninguna de las cuales están en realidad opuestas y una de las 2 va a tener que ser la verdad, pero dogmáticamente no voy a decir cuál es porque la verdad no importa, es estas 2
no lo que los pentecostales dicen. La palabra lenguas es muy importante porque la palabra lenguas nomás significa idiomas. Nosotros hemos sido programados a pensar que siempre que la palabra lenguas aparece, como que tu mente piensa es el don de lenguas. Pero no, la palabra nomás significa idiomas. Entonces, cuando lo pones en este contexto, allá en Hechos capítulo 2, la Biblia claramente nos dice en el día de Pentecostés que fue el Espíritu Santo, y quiero que vayan conmigo a Hechos 2, porque eso sí quiero que lo vean, para que vean el contraste, y ahí es donde comenzamos, Hechos capítulo 2. ¿Sí estamos despiertos? Amén. Ahorita pueden ir y hundirse en su Netflix, no se preocupen. Nomás pongan atención ahorita, van a aprender mucho, amén. Y todo va a estar bien. Si no, les voy a dar otra vez una fotito de la crucifixión de Jesús y se quejan de que prediqué largo o algo así. Ok, noten. Versículo 1, quiero que vean. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos, unánimes juntos, perdón. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y les aparecieron lenguas repartidas como del fuego, asentándose sobre la cabeza de uno de ellos, de todos ellos. Ahora, sin duda, esos son lenguas milagrosas. Versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras, ¿qué dice? Y eso es lo importante aquí. Según el que les daba que hablasen. Ahora, si yo les dijera, Hechos capítulo 2, aquí cuando se habló en lenguas no hay evidencias que fue el Espíritu Santo, estaría mintiendo porque aquí claramente dice la Biblia que el Espíritu Santo les estaba dando que hablasen. O sea, lo que estaban hablando procedía del Espíritu Santo. Pero cuando llegamos a Hechos capítulo 10, donde es la conversión de Cornelio, la Biblia nos dice lo siguiente, Hechos 10, 44 al 46. Mientras aún Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían, los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se ¿qué? El don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Ahora deja pausar aquí. Si estas son dones, si ese es el don milagroso de hablar en idiomas, entonces eso sigue en contexto con lo que la Biblia dice que el don de lenguas es don de señal para los incrédulos y los judíos piden señal. Aquí estaban los de la circuncisión, principalmente aquí estaba Pedro, y los de la circuncisión, los quienes no creían que el Espíritu Santo se les iba a dar a quienes, a los gentiles, eran racistas. Muy bien, ellos pensaban, los únicos que van a recibir el Espíritu somos nosotros, ¿verdad? Los judíos, nosotros somos los escogidos, los gentiles no. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer Dios? Darles una señal para que pudieran ver. Y si notan de todas las cosas que nos dice el Espíritu Santo, nos dice, aquí en Hechos 10, versículo 45, dice que, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos. Y noten, ¿por qué? Porque también los gentiles recibieron el don del Espíritu Santo. Es como que, para muchos de ustedes, ¿no? Que ven, no sé, los del sur o lo que sea, es como que, ellos también pueden recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que los judíos, que Pedro y los de la circuncisión estaban viendo ahí, están diciendo, ¿a poco los gentiles también pueden recibir el Espíritu Santo? La señal entonces hubiera sido para ellos, para que se pudiera confirmar y señalar que efectivamente los gentiles también iban a poder recibir el Espíritu Santo. Ahora, jugando a lo de la otra interpretación, aquí no dice la Biblia que lo que hablaron fue dado por el Espíritu Santo. En otras palabras, si vemos nomás lo que dice la Biblia, versículo 46, porque los oían hablar en lenguajes, en idiomas, y que magnificaban a Dios. Aquí no nos dice por automático que fue el Espíritu Santo que les dio que hablasen, como lo dice en Hechos capítulo 2. Entonces, si fue el don o no, la verdad es irrelevante. Si sí fue, era para hacer señal
a los de la circuncisión y Pedro, y si no fue, pues simplemente nomás magnificaban a Dios en diferentes idiomas. Es como que si yo estoy feliz, muchas veces digo gloria a Dios o digo glory to God, lo digo en inglés. Si sé esos dos idiomas, en realidad estoy hablando en dos idiomas. Entonces, ¿cómo fue aquí? Lo vamos a saber en el cielo. Hay otro tercer caso y noten Hechos 19, 5 al 7. Aquí es cuando los discípulos de Juan el Bautista se topan con Pablo y aquí es la tercera y la última vez en el libro de los Hechos que la palabra lenguas es mencionada como algo que sucedió. Y dice la Biblia en Hechos 19, 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban, ¿en qué dice ahí? Y otra vez nomás significa idiomas, y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. La Biblia una vez nos dice, y hablaron. Ahora, aquí está lo curioso. Si esto fue el hablar en idiomas, es el don milagroso de hablar en idiomas, los judíos quienes necesitaban señal eran los que habían sido bautizados por Juan el Bautista. Recuerden que ellos estaban predicando, un día viene el Mesías, un día va a venir. Lo que ellos no sabían es que Jesús ya había venido y había muerto. Llega Pablo y los escucha predicar y les pregunta, oye, ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo? Ellos dicen, pues no, nunca hemos escuchado tal Espíritu Santo. Y pues entonces, ¿quién te bautizó a ti? Porque recuerden, autoridad eclesiástica nomás se puede pasar de autoridad en autoridad. No es como que alguien nomás le nace y se hace predicador. ¿Bajo quién fuiste bautizado? Era fundamentalista Pablo, ¿no? A ver, ¿quién te dio la autoridad de hacer lo que estás haciendo? Juan el Bautista es quien los bautizó. Pues Juan el Bautista sí bautizaba para arrepentimiento. Y entonces lo que dice la Biblia entonces, que entonces Pablo les dio entonces, ya ahora sí la foto grande, que Jesús había ya llegado. Y que el Mesías del cual ellos estaban predicando efectivamente ya había muerto y había dado el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace Pablo? Los rebautiza otra vez para que se sometan a la doctrina apostólica. Pero entonces, hasta ahorita, ¿cómo les consta a los que están siendo bautizados que Pablo no es un falso apóstol? Ya hubiera sido Pablo o Luis Montaño que hubiera llegado y hubiera dicho, pues ¿sabes qué? Pues Dios dijo esto. ¿Cómo saben ellos? Entonces, son bautizados, cae sobre ellos el Espíritu Santo y les da el don de lenguas para que sea señal para ellos como judíos. Muy bien. Vamos a jugarla de la otra interpretación. La Biblia no dice que lo que ellos hablaban era dado por el Espíritu Santo. Nomás dice que hablaban en idiomas. Según varios comentarios, de la región donde ellos estaban, era posible que hablaban varios idiomas. Entonces, la Biblia no nos dice que las lenguas en sí eran lenguas milagrosas, como vemos en Hechos 2, nomás dice que hablaban en diferentes idiomas. Entonces, ¿qué podría haber sucedido? Fueron salvos, llegó la morada del Espíritu Santo y de gozo comenzaban a magnificar a Dios en distintos idiomas que ya conocían. La Biblia no lo dice. Cualquiera que sea, es estas dos, no la falsa interpretación de los apostólicos y a los pentecostales que le atribuyen aquí todo ese tipo de cosas. Entonces, vean esto rápidamente aquí en la pantalla. Es importante notar que solo en el día de Pentecostés se nos dice que las lenguas que se hablaron fueron dadas por el Espíritu Santo. Las demás veces solo dice que hablaron en idiomas, lo cual puede existir la posibilidad de que ya eran idiomas que ellos conocían. Entonces, esto es sencillo, hermanos, y aquí vamos a pausar. El otro miércoles voy a tratar de terminar esto, porque quiero enfocarme en 1 Corintios 14 para el otro miércoles. Ya mero terminamos esta serie, falta la pregunta de por qué bautistas, por qué nos llamamos bautistas. Vamos a ver el acróstico bautista y la importancia de ello. Para el otro miércoles, a ver si terminamos esto, el por qué no hablamos en lengua. Creo que es sencillo y ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Ya muchos de ustedes están con que, sí, ya sé. Échenme encima a los apostólicos y a los pentecostales, ¿verdad? Y yo los cargaré, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. Ya para el otro miércoles vamos a seguir con esto. Espero que hayan aprendido algo, especialmente, yo sé que eso es un tema que es muy contendido aún dentro de las iglesias y es importante conocer qué dice la Biblia, especialmente para los que van a estar viendo quizás esto luego en vivo.
Es importante conocer bíblicamente cómo entrarle a esto y no dejar que alguien salga de lo que la Biblia nos dice, decir, bueno, eso es lo que dice la Biblia, y tenemos que tener cuidado qué interpretación le ponemos encima de lo que ya dice la Biblia para poder interpretarla correctamente. Bueno, vamos a orar. Señor, yo te pido por favor que bendigas este tiempo de invitación, y Señor, yo te pido por favor que obres en corazón.